Saludos, mi hermano. Todos vivimos en una cultura específica, pero además de nuestra cultura étnica hay dos culturas principales: la cultura de Dios y la cultura del ser humano. La cultura se define como las creencias y costumbres de una sociedad, grupo, lugar o tiempo en particular. Es una forma de pensar, vivir y comportarse que existe en un lugar determinado. Un cambio de cultura ocurre cuando parece que todo está cambiando rápidamente ante nuestros ojos. Durante un tiempo de cambio sin precedentes, vemos cómo Daniel manejó un cambio cultural. Hay tres razones para prestar nuestra atención a la historia de Daniel. Número 1. La situación de Daniel se está volviendo cada vez más similar a la nuestra. Vivió como creyente en una cultura que no reflejaba sus valores. Aprenderemos muchos principios útiles mientras buscamos vivir para Cristo en un mundo en desacuerdo con nuestra fe. ¿Qué es lo que más te preocupa de vivir en una cultura que se está alejando más de Dios? Número 2. Es posible que pronto se cumplan todas las profecías de Daniel. El libro de Daniel revela sueños, visiones y profecías sobre el fin de los tiempos. Puedes descubrir una conexión asombrosa entre las palabras de Daniel y nuestra vida en este siglo. Número 3. El Dios de Daniel es también nuestro Dios, quien todavía está en el trono. Dios está a cargo de naciones, familias e individuos. Está a cargo del pasado, el presente y el futuro. El libro de Daniel aumenta nuestra confianza en la soberanía de Dios. ¿Qué sucede cuando cambia la cultura a tu alrededor? Primero, la cultura intenta darnos un nuevo lenguaje, aprendizaje y leyes. Capturado en la adolescencia, Daniel y sus amigos se sumergieron en la cultura, la historia, el idioma y la religión de Babilonia. La educación de Daniel no se centró en cómo pensar, sino en qué pensar. Una cultura que no honra a Dios intenta prescribirte con un nuevo idioma, nuevos conocimientos y nuevas leyes. Segundo, la cultura intenta darnos nuevas etiquetas. Una cultura que no honra a Dios siempre intentará cambiarte el nombre. Como se dice en Daniel 1, versículo 7. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías lo llamó Sadrach, a Misael lo llamó Mesac, a Azarías lo llamó Abednego. Daniel y sus amigos recibieron nuevos nombres, sin embargo, se mantuvieron fieles a sus verdaderos nombres y mantuvieron su identidad segura en Dios. ¿Cómo respondemos cuando la cultura cambia? Daniel 1, versículo 8 dice: Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Hay siempre cosas, reglas y leyes inaceptables para Dios. Daniel resolvió el problema en su corazón de vivir como un seguidor de Dios. Conocía a Dios, sabía la verdad. Daniel era un hombre de compromiso, convicción y coraje, y sabía quién lo había llamado Dios a hacer y qué Dios lo había llamado a hacer. Recuerde quién eres en Cristo. Al igual que Daniel, debemos mantenernos firmes en nuestro compromiso con Dios. Debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones. Y debemos levantarnos y vivir valientes. Nunca pierdes tu confianza. Sé fiel y valiente, independientemente de los cambios a tu alrededor. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga mucho.